selección de personal. ¿Ok? Acá Se está. está grabando la llamada. Y vamos a recordar un poquito desde el ejemplo de Juan, ¿ya? Para poder retomar nuestra sesión el día de hoy. Y es que estábamos hablando del ejemplo de Juan, que era un trabajador que tenía un horario de trabajo de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ¿no? Sin embargo, que desde que Juan se mudó a otra ciudad, desde hace 5 días, empezó a llegar tarde todos los días, lo cual ya había sido notado tanto por el jefe de la empresa, como por, perdón, el jefe inmediato, compañeros e incluso el jefe de su empresa, ¿no? Que todos ellos habían notado que todos ellos habían notado este problema con Juan, ¿no? Ahora, bien, ahora, asimismo, lo que nos decía era, ¿cómo debíamos proceder con Juan en primera instancia? ¿Ok? Y nos decía que en primera instancia, la manera en la que debíamos proceder era, acá está, primero, con una amonestación verbal, ¿no? Nos decía que que el gerente, supervisor, jefe inmediato, o en todo caso la persona encargada de recursos humanos debía proceder inmediatamente con la amonestación verbal para Juan, ¿no? Después de eso nos decía, ¿no? Que después de ello Juan recibió el llamado de atención verbal por parte de su jefe inmediato, ¿no? Y que comenzó a llegar temprano. Sin embargo, eso solo le duró un par de días, ya que después de una semana nuevamente comenzó a llegar tarde, lo cual nuevamente fue percibido por su jefe inmediato, por los gerentes de la empresa y demás personal. ¿Ok? Y de ahí nos decía cómo debíamos proceder con Juan en esta ocasión. Y nos decía que la segunda vez debía ser una amonestación escrita, que en esta ocasión teníamos que notificar al trabajador por medio del memorándum, ¿no? Y que este memorándum ya era un antecedente que le creábamos a Juan, ¿no? De la mala conducta o desempeño que se había tenido, que eso también iba eso también iba como como una marca, ¿no? A su expediente laboral y que en adelante esto podía jugarle o mejor dicho, eso podía traerle de alguna manera consecuencias. Y después de esto, ¿no? Que hasta aquí nos habíamos quedado viendo lo que podía involucrar los problemas en la gestión disciplinaria para Juan, ¿no? Esto es lo que habíamos visto hasta aquí en la anterior sesión. Y ahora vamos a continuar con el ejemplo, ¿no? Que nos decía, Juan ya recibió su llamado de atención verbal. ¿Ok? Y les comenta a sus compañeros de trabajo que a pesar que Juan pone todo de su parte para poder llegar temprano, ¿ok? Que a pesar que Juan pone todo de su parte para poder llegar temprano, eh, siempre el tiempo le juega en contra, ¿no? Siempre, en todo caso, el tráfico le juega en contra. Y que, de los 6 días a la semana, ¿no? Por lo menos 3 de estos sigue llegando entre 15 y 20 minutos tarde. Es decir, Juan dice, yo pongo todo de mi parte para poder llegar temprano, ¿no? Pero a pesar de ello, siempre hay algo que me juegue en contra, ¿no? El tráfico, o siempre hay una situación que hace que me juegue en contra y hace que yo pueda llegar de la semana, por lo menos, unos 20 minutos a 15 tarde. Okay. En este caso nos pregunta, ¿cómo debe proceder la empresa con Juan? Y aquí nos menciona, ¿no? Ya como tercera reincidencia, ya nos dice que la empresa va a poder proceder con lo que es la suspensión de trabajo. ¿Ok? Aquí ya nos dice que la empresa puede proceder, va a tener el derecho de proceder con lo que va a ser la suspensión de trabajo. Ahora, esta suspensión de trabajo, ¿por cuánto tiempo puede ser? Esta suspensión va a poder ser de 1 a 3 días, dependiendo de la gravedad de la falta, ¿no? Si es que la falta, dependiendo de la gravedad, ¿no? ¿Quién determina la gravedad de la falta?
Eso lo va a determinar el empleado, ¿no? Él va a determinar qué tan grave va a considerar la falta que se ha cometido y de acuerdo a ello ya él va a analizar si es que efectivamente ameritaría, ¿no? Si es que efectivamente ameritaría eh, uno o dos o tres días. Lógicamente, esta suspensión es sin goce de sueldo, ¿no? Porque si lo mandamos a descansar a casa con su sueldo más, ya no estaríamos hablando de suspensión, ya estaríamos hablando prácticamente de vacaciones, ¿no? Entonces, esto es sin sueldo. ¿Cuál es la finalidad de mandar al trabajador de esta manera? La finalidad es que el trabajador pueda tomar este tiempo como un tiempo de reflexión, ¿ok? En este caso, ¿qué es lo que queremos lograr con Juan? Queremos lograr que Juan tome ese tiempo para que específicamente, ¿no? En el caso, el problema que tenemos con Juan, él pueda de repente reorganizar sus horarios, pueda evaluar, ¿no? También, a ver, puede evaluar de repente nuevas rutas para poder llegar al trabajo. Le estamos dando 3 días para que se pueda reorganizar, ¿no? Dependiendo también de cuántos días decidan suspenderlo. Ahora, por otro lado, también vamos a poder analizar que de que nosotros, por ejemplo, muchas veces las empresas o recursos humanos utiliza esta suspensión de trabajo para afectar económicamente al trabajador. ¿En qué sentido, no? Porque sabemos que el trabajador labora efectivamente por una remuneración, porque esa es la finalidad de un trabajador, ¿no? Laborar para poder recibir a fin de mes su sueldo y poder pagar sus gastos, ¿no? Y cuando cometen una falta o algo, sabemos, ¿no? Que la manera en la que, por así decir, más le va a doler al trabajador es económicamente. Entonces, si es que la empresa quisiera dar esta sanción económica, la única forma por la que pueden afectar a un trabajador la parte económica es a través de la suspensión. Es decir, yo no puedo agarrar y despedir a los trabajadores, yo no puedo agarrar y descontar a los trabajadores por una falta. Yo no le puedo decir, por ejemplo, a ver, me faltaste el respeto, te descuento 500 soles, ¿ok? De repente no me cumpliste con entregarme el informe, menos 200 soles en tu sueldo, ¿ok? De repente me entregaste tarde el documento que te pedí, menos 50 soles. No podemos hacer eso. ¿Ok? La única forma en la que el trabajador podría haber afecto, ¿no? O podría haber afecto a su remuneración es mediante la suspensión. Lo que sí podemos hacer también es descontar, por ejemplo, minutos de tardanza, ¿no? Acumular toda la cantidad de minutos de tardanza al mes y descontar esos minutos, ¿no? Eso también se puede hacer. ¿Ok? Y ahora vamos a ver también un proceso que nos quedó pendiente, ¿no? ¿Cuál era este proceso? El proceso de despido, ¿no? ¿Qué pasa en el caso en el que de repente yo ya no quiero contar con este trabajador? Primero, ante la falta reincidente, ok, en este caso ya vemos que Juan está cometiendo una falta de manera reincidente, ¿no? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es literalmente agarrar una balanza, ¿no? Y poner a pesar la diferencia de Juan, por ejemplo, ¿no? A ver, Juan, pongámonos a pensar, en este caso, Juan es un trabajador, ¿no? Ahora, este trabajador, Juan, supongamos que Juan trabaja en el área de contabilidad. ¿Ok? Ahora, Juan es un contador que desde que está en la empresa ha hecho grandes aportes. Gracias a Juan, la empresa alcanza una estabilidad económica que no había tenido hace muchísimos años. Las estrategias contables que Juan ha aplicado han sido de gran utilidad. Juan tiene mucho dominio en su área, ¿no? Y Juan ha demostrado liderazgo y honradez en cuanto a la parte financiera de la empresa. ¿Ok? Entonces, esos son los aspectos positivos de Juan. Y Juan, desde que se ha mudado, ha empezado a llegar tarde constantemente. Entonces, nosotros acá tenemos que preguntarnos, no tenemos que hacernos la pregunta, ¿valdrá la pena despedir a Juan por la falta que está cometiendo ahora? ¿No? ¿Valdrá la pena despedir a Juan por estar llegando constantemente tarde?
Pues es una pregunta que tendríamos que hacernos, ¿no? Porque hay que ver todo lo bueno que ha aportado Juan y ver la falta que está cometiendo y poner en una balanza, ¿no? Literalmente pesar esto y ponernos a pensar y decir, la falta que ha cometido pesa más que todo lo bueno. Entonces hay que ponernos a pensar en ello. Y ojo, con eso no queremos decir que ahora vamos a pasar por alto las faltas que ha cometido Juan, en este caso la tardanza consecutiva. No que vamos a pasar por alto, que Juan es tan buen trabajador que nos vamos a hacer los ciegos, los sordos ante la falta que ha cometido, no. Sino que si Juan es un buen trabajador, no vale la pena dejar ir un buen trabajador, ¿ok? Por este tipo de faltas, que vamos a sancionar, sí, porque merece la sanción, porque amerita una sanción, pero no vamos a despedir al trabajador. Pero por otro lado, imagínate que la situación fuera otra. Imagínate que la situación fuese que Juan es un trabajador que siempre está metido en problemas, ¿ok? Que Juan es un trabajador que siempre ha tenido problemas con otros compañeros, ¿no? Y que ahora Juan, ¿cuál es la última novedad que ha traído? Que tampoco nunca ha tenido un desempeño destacado, ¿no? Y ahora Juan ha empezado a llegar tarde, ¿no? O sea, Juan encima que siempre nos ha presentado problemas en la organización, ahora también está llegando constantemente tarde. Entonces, ¿eso qué amerita? Nosotros diríamos, esta ya fue la gota que derramó el vaso. Entonces, eso que invita a que digamos, ahora sí es momento de decirle adiós a Juan. ¿Ok? Y si esa fuese la situación, ¿cuál es el proceso que nosotros tendríamos que seguir? ¿Ok? Eso no lo tenemos en nuestro material. Es por eso que lo vamos a explicar por aquí rápidamente. ¿Ok? Ahora sí, permítanme. Listo. Listo, lo vamos a explicar por aquí rápidamente. Y vamos a explicarlo. ¿Cómo es el proceso para poder despedir en este caso a Juan? ¿Ok? Nosotros vamos a empezar por uno. El proceso disciplinario que hemos explicado de la llamada de atención, de los memorándums, hasta la suspensión tal cual. ¿Ok? Lo aplicamos tal cual hasta este punto. Solamente que ahora ya vamos a empezar con las medidas extintivas. ¿Por qué se le dice medidas extintivas? Porque ahora vamos a empezar ya a extinguir, por así decir, la relación laboral. Y empezamos con el paso 1. ¿Cuál es el paso 1 que vamos a seguir? Vamos a empezar a aperturar ¿qué nombre podríamos? Recibe, vamos a colocarle se me fue el nombre, se me fue. Bueno, es más o menos como un expediente, ya, es un expediente administrativo. Ok, vamos a abrirle a Juan un expediente administrativo, ok, disciplinario. Ok, le vamos a abrir a Juan este expediente administrativo disciplinario. Ok, ¿y qué le vamos a colocar en este proceso administrativo disciplinario? ¿No? Acá está, en este proceso administrativo disciplinario. Este es un documento en el cual nosotros vamos a anexar toda la evidencia que tengamos de que Juan es un trabajador que ya ha cometido antes diferentes faltas, ¿ok? Por ejemplo, los memorándum que dijimos que podíamos tener de anteriores llamados de atención, estos memorándums llegan y suman a este proceso administrativo disciplinario. Ese es el término que estaba buscando, ¿ok? El proceso administrativo disciplinario. Si tú tienes memorándums anteriores de llamado de atención, estos memorándum van a venir a pesar en este proceso administrativo disciplinario. De repente, evaluaciones de desempeño que no hayan sido aprobados de manera óptima. ¿Ok? Entonces, también acá, van a pesar estas evaluaciones, ¿no? Entonces, todo ello es donde vamos a colocar en toda esa documentación, vamos a colocarlas en nuestro proceso administrativo disciplinario.
¿ok? Y junto con este proceso administrativo disciplinario, vamos a anexarle a Juan una carta de preaviso de despido. ¿Ok? Junto con eso le vamos a anexar a Juan una carta de preaviso de despido. Todo esto se lo vamos a notificar a quienes, ¿ok? A dos personas. Por un lado se lo vamos a notificar, acá en nuestro ejemplo, a Juan, ¿ok? Al trabajador. Y por otro lado vamos a notificar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Ok? ¿Para qué a Juan? Para que Juan tome conocimiento, ¿ok? Juan de esto va a tomar conocimiento y él va a tener derecho al descargo, es decir, Juan va a tener derecho a poder dar su descargo, su versión, o como se le diría, ¿no? A poder defenderse. Entonces Juan, él va a tener todo el derecho de poder defenderse, ¿ok? Ok, entonces Juan va a tener todo el derecho de poder defenderse en este caso. Ok, ahora, ¿cuánto tiempo va a tener? 7 días hábiles, es decir, de lunes a viernes, ¿ok? Juan va a tener 7 días hábiles. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ok? ¿Y para qué vamos a notificar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo? ¿Ok? Les vamos a notificar a ellos solo para conocimiento, nada más para que tomen conocimiento de lo que vamos a hacer, ¿ok? Del que ya estamos iniciando este proceso, nada más. Aquí a Juan, perdón, aquí al Ministerio de Trabajo no le estamos pidiendo que intervenga, no le estamos pidiendo que, no le estamos pidiendo que a ver, que venga a asesorarnos, que venga a ayudarnos de repente a conciliar o algo, nada, ¿ok? Solamente para que tome conocimiento, nada más, ¿ok? Hasta ahí es el primer paso que vamos a seguir. Después, ¿ok? Después de esto, a ver, permítanme por favor un segundito, voy a dejar de compartir. Un segundito, por favor, voy a cambiar mi red de Wi-Fi. Un momentito, por favor. Ok, listo. Ahora sí, voy a volver a compartir la pantalla. Listo. Ok, entonces decíamos de que la primera parte, la primera parte solamente notificamos al ministerio, ok, la primera parte solamente notificamos al ministerio y a Juan, pero a Juan para que tenga 7 días, a Juan para que tenga 7 días para que nos pueda responder y al ministerio solamente para que tenga conocimiento, ¿ok? Nada más. Después de esto, ¿qué es lo que sigue? Después de esto vamos a seguir con la parte número 2, en la que Juan, lo más probable es como Juan va a recibir una carta de preaviso de despido, que en esta carta todavía no lo estamos despidiendo. En esta carta lo que le estamos diciendo a Juan es, te vamos a despedir, ¿ok? Juan, por si acaso ya te vamos a despedir. Lo más probable es que lo que quiera hacer Juan es asesorarse legalmente. ¿Ok? Que quiera ir de repente donde un abogado, o que quiera ir de repente donde un asesor legal, ¿ok? Que es totalmente permitido, ¿ok? Si es que Juan quiere hacerlo. Entonces, y si es que nos responde el abogado, Juan nos responde por medio de un escrito, eh, o Juan nos responde, por un escrito, ¿no? Por medio de, eh, o Juan no responde por un escrito mediante desde su abogado, no hay ningún problema, ¿ok? Esto no hay que tomarlo como una acción, eso no hay que tomarlo de manera reactiva, ¿ok? Simplemente es lo más normal que puede hacer Juan. Ahora, ¿qué sigue después de ello, no? Después de que Juan nos emita su respuesta, ya nosotros recibimos el escrito que nos da y de acuerdo a ello, dependiendo de la respuesta, es que nosotros procedemos con el paso número 2. ¿Cuál es el paso número 2? Ya es la carta de despido. Esta carta de despido, ¿ok? La carta de despido, ¿a quién es la carta ya oficial en la que ya le estamos diciendo a Juan, oficialmente estás despedido?
¿A quiénes vamos a notificar esta carta de despido? Esta carta de despido vamos a notificar a 1, Juan. ¿Ok? Se la vamos a notificar administrativamente directamente a él. 2, vamos a ir a una notaría. ¿Ok? Vamos a ir a una notaría y vamos a pedir que la notaría también le notifique a Juan. ¿Ok? Vamos a ir donde la notaría, le vamos a pagar a la notaría y le vamos a pedir a esta notaría que ellos también le notifiquen a Juan que está siendo despedido. Es decir, Juan va a recibir 2 notificaciones, una por parte de la empresa y otra que va a ser por parte de la notaría. Y 3, nosotros vamos a ir al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Ok? Y ahí también vamos a notificarles, ¿ok? Con los cargos de la carta que le hemos entregado a Juan. ¿No? Se supone que le hemos entregado su carta de despido a Juan y, y Juan nos ha remitido su descargo y la notaría nos ha remitido también su cargo, ¿no? Entonces, todo eso lo notificamos al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Para qué notificamos al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo? Nuevamente, únicamente para conocimiento, nada más. Básicamente es para que entérate, Ministerio de Trabajo, que a partir de ahora Juan está despedido. A partir de la fecha Juan ya no trabaja conmigo, ¿ok? Nada más para conocimiento. Y a partir de ese momento Juan ya no es mi trabajador. ¿Ok? A partir de ese momento, Juan ya está despedido. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Ok? ¿Qué es lo que puede pasar? Una vez que Juan ha recibido su carta, lo más probable es que Juan vaya al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Ok? Lo más probable es que Juan vaya ahí y nos quiera denunciar. ¿Ok? ¿Por qué nos podría denunciar Juan? Juan nos puede denunciar por, puede ser que Juan nos denuncie por, em, por despido arbitrario. ¿Ok? ¿Qué es el despido arbitrario? ¿No? Que Juan diga, a mí me han despedido y yo recién me acabo de enterar, ¿no? Yo no sabía que me iban a despedir. Yo ni enterado estaba de que me querían despedir, ¿no? Entonces puede ser que Juan vaya y nos despida por eso. ¿Qué pasa si es que yo llego un día y le digo a un trabajador, estás despedido, no fuera de la empresa, ya no puedes volver a entrar? Eso es un despido arbitrario. ¿Y qué es lo que puede hacer el Ministerio de Trabajo? En ese momento me puede ordenar que yo inmediatamente reponga a ese trabajador en mi empresa. ¿Ok? Si es que yo no he seguido el proceso, si es que yo llegué un día, de repente me loqueé, le dije al trabajador fuera de la empresa, el Ministerio de Trabajo lo que va a hacer es inmediatamente ordenar la reposición de ese trabajador. ¿Ok? Ahora, ¿y qué pasa a mí si es que yo llegué y encontré que mi trabajador, me está robando? Ok, si es que yo llegué de repente y encontré que mi trabajador me estaba robando. Ok, entonces para ese momento tiene que entrar lo que es el despido inmediato. Entonces, ¿cómo procede el despido inmediato? El despido inmediato tiene que proceder uno, en el que tú en ese momento sacas a la persona de tu empresa, ¿no es cierto? Ya está, pero en realidad tú tienes que iniciar con una suspensión de 3 días. ¿Por qué? Porque esa persona acaba de cometer una falta grave. Y en esos 3 días tú tienes que hacer todo lo que te hemos explicado. Abrir el expediente, juntar, en este caso, como ya va a ser un despido por falta grave, ya no necesitas el descargo del trabajador. Pero lo que sí tienes que tener es las evidencias de lo que ha pasado para que presentes todo al Ministerio de Trabajo. ¿Ok? Pero en este caso Juan va a ir al ministerio y va a decir, recién yo me he enterado. Entonces, normalmente el ministerio le diría, ok, Juan, vamos a ordenar tu reposición inmediato a la empresa. Pero ¿qué es lo que le va a decir el Ministerio de Trabajo? Pero Juan, yo ya tenía conocimiento de que a ti te habían aperturado un proceso administrativo disciplinario. También tengo conocimiento, porque me notificaron, de que te habían mandado una carta de preaviso de despido. ¿Ok? Y también tengo conocimiento de que a ti se te ha enviado tu carta de despido, ¿no? Tanto por la vía administrativa como por la vía notarial.
Entonces, Juan, a ti no te han despedido de la noche a la mañana. Ha habido todo este proceso donde tú ya estabas enterado de lo que estaba pasando. Por lo tanto, el Ministerio de Trabajo no va a ordenar una reposición inmediata. ¿Ok? El Ministerio de Trabajo no va a ordenar una reposición inmediata porque no va a meditar, ya que hemos seguido todo el proceso de manera correcta. ¿Ok? Hemos seguido todo el proceso de manera correcta. Ahora, después de esto, ¿qué es lo que va a pasar, no? Ahora, a pesar de que hayas seguido todo el proceso de manera correcta, esto no te va a salvar de un posible juicio. ¿Por qué? Porque Juan puede decir, ok, ¿no? Han seguido el proceso correcto, pero hay algo muy importante. ¿Qué es esto? ¿Qué significa la causa? En la que Juan pueda alegar que la causa o el motivo por el cual ha sido despedido no es justificable para que lo hayan despedido. Es decir, la causa por la que lo han despedido no justificaba un despido. Por lo que el Ministerio de Trabajo va a intentar conciliar. Nos va a citar tanto a la parte empleadora como a Juan para una conciliación, para una negociación, ¿no? En la que no es obligatorio llegar a un acuerdo, pero el Ministerio va a trabajar de oficio y nos va a citar a ambas partes. ¿Ok? Después de ello, después de esto, ¿no? Lo que va a optar el ministerio, si es que no se llega a un acuerdo, va a ser enviar todo el caso de Juan, ¿no? Va a ser enviar todo el expediente de Juan a un juzgado laboral. Es decir, en otras palabras, nos vamos a juicio. ¿Ok? Nos vamos a juicio por medio de un juzgado laboral, en la que un juez laboral va a recibir todo el expediente que el Ministerio de Trabajo ha generado, porque a ti también como recursos humanos te van a citar, te van a pedir información adicional, como por ejemplo los contratos de Juan, las boletas de Juan, ¿no? Te van a pedir documentación adicional sobre Juan, te van a pedir mucha información, ¿no? Entonces te van a pedir todo esto, ¿no? Sobre Juan, y te van a decir, ok, entonces, no, ahora vamos a analizar todo esto y una vez que pase el juez se va a encargar de determinar de que tu proceso ha sido correcto, sí, pero ahora vamos a ver si la causa realmente era justificable para poder despedirlo. Si el juez determina que la causa, el motivo por el cual despediste a Juan, no era razón suficiente para despedirlo, puede llegar a ordenar una indemnización para Juan. Es decir, que la empresa le va a tener que pagar a Juan. ¿Cuánto aproximadamente? Puede llegar hasta 12 remuneraciones de las que ganaba Juan. Eso lo va a determinar el juzgado laboral, ¿ok? Puede llegar a ello. ¿Ok? Y entonces, si es que el juez agarra y determina de que la causa sí justificaba un despido, ¿ok? De que la causa sí ameritaba, sí justificaba un despido, entonces ya lo que la empresa, el juez va a archivar el caso, le va a dar la razón a la empresa, ¿no? Y ya lo que la empresa podría hacer sería contrademandar a Juan. ¿Para qué lo contrademandaría? Para que pueda recuperar los gastos administrativos realizados. ¿Ok? Más que todo para ello, ¿no? Para que puedan recuperar gastos administrativos que Juan haya realizado. Perdón, que la empresa haya realizado mientras llevaban el juicio de Juan. ¿Ok? Entonces, básicamente ese es el proceso para el despido. Pero como se dan cuenta, así nosotros llevemos todo el proceso de manera ordenada, de manera correcta, así llevemos el proceso de la manera, así llevemos el proceso de la manera, siguiendo cada uno de los pasos de manera adecuada, siempre esto va a jalar cola, como diríamos, ¿no? Esto siempre nos va a traer, de alguna manera problemas, ¿ok? Porque optar por el despido nunca termina bien en realidad, ¿no? Ahora, no así que siempre los despidos terminan en denuncia, pero la gran mayoría son así. ¿Ok? Entonces, por eso muchas veces cuando muchas personas que ejercen, ¿no? Recursos humanos
utilizan esta famosa frase, ¿no? De decir, aquí todos son reemplazables, ¿no? Aquí el que no quiere, se le despide, ¿no? Entonces, cuando utilizan esas frases, a veces eso está un poco gracioso en realidad. ¿Por qué? Porque eso es un poco gracioso en realidad a veces, porque no es tan sencillo, ¿ok? No es tan fácil poder, no es tan fácil poder trabajar no es tan fácil poder trabajar estas situaciones, ¿no? O cuando dicen de repente, a la primera falta que cometan nos despedimos, no se puede. ¿Ok? Porque esto, como repetimos, esto siempre, pero siempre, los despidos siempre terminan en problemas, siempre terminan en juicios, siempre también terminan en resentimientos, ¿no? Pero ese es el proceso adecuado. Lo más importante es que no te saltes ni un paso, ¿ok? Evita omitir pasos durante el proceso de despido, ¿ok? Porque un solo paso que tú omitas, que de repente te niegues a recibir el descargo del trabajador, que no presentes algo al Ministerio de Trabajo, es lo que podría abrir la puerta a un vacío legal en la cual de repente tendrías que verte obligado a reponer al trabajador a su puesto de trabajo o perder un juicio que puede llegar a ser para ti una causa justa. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese proceso. ¿Ok? Y ahora vamos a seguir con otro proceso que va a ser todo lo contrario a lo que hemos hablado del despido, ¿no? Que va a ser el proceso de selección de personal. ¿Ok? Que básicamente lo que vamos a ver es el proceso de reclutamiento y selección de personal, que son dos términos que casi siempre los vamos a ver juntos, de la mano. ¿Ok? Significa lo mismo. Reclutamiento es igual a reclutar, atraer, convocar personas. ¿Ok? Y selección es igual a elegir. ¿Ok? Selección es igual a elegir, a nuestros candidatos. ¿Ok? ¿Y qué es lo que busca el proceso de reclutamiento y selección de personal? Lo que este proceso busca es precisamente atraer y elegir al nuevo talento para nuestra organización. Y en este módulo nosotros vamos a ver 6 pasos básicos para poder para poder reclutar y elegir al mejor talento para nuestras organizaciones. ¿Y cuáles van a ser estos 6 pasos básicos? Uno va a ser desde la elaboración del perfil de puesto, el reclutamiento de candidatos, la selección de personal, la contratación, la inducción y el seguimiento. Estos van a ser los 3 pasos básicos que vamos a seguir para poder trabajar un adecuado proceso de reclutamiento y selección de personal. ¿Ok? Y vamos a iniciar primero con la elaboración del perfil de puesto. ¿Ok? ¿Qué es el perfil de puesto primero? El perfil de puesto es un documento que se manejan dentro de las áreas de recursos humanos. ¿Para qué manejamos entonces este perfil de puesto? Primero que nada, ¿qué contiene un perfil de puesto? Un perfil de puesto contiene 2 tipos de información básicos. ¿Ok? Un perfil de puesto va a contener lo que va a hacer, por un lado, toda la información acerca de un puesto de trabajo y por otro lado va a contener toda la información acerca de la persona que va a ocupar ese puesto. ¿Ok? Por ejemplo, el puesto de asistente de recursos humanos, ¿ok? Vamos a colocar todo lo que debería dominar, perdón, primero vamos a colocar cuáles son las funciones de ese asistente, dónde va a trabajar, los horarios, el sueldo, ¿ok? Bajo el mando de quién va a estar, de quiénes va a tener, no, mejor dicho, bajo el mando de quién va a estar, a cargo de quiénes va a estar, ¿ok? Vamos a colocar todo ello. ¿Ok? Y también vamos a colocar, por ejemplo, qué carrera, qué profesión, qué conocimientos, qué habilidades, ¿ok? Si debe ser hombre, si debe ser mujer, todo ello acerca de la persona que va a ocupar este puesto de trabajo, ¿ok? Eso es lo que vamos a trabajar sobre el perfil de puesto. ¿Y cuál es el objetivo que tiene este perfil de puesto?
busca facilitar a cualquier persona, sea interna o externa de la organización, ok, tener un panorama general del puesto, ¿no? Que pueda conocer nuestro puesto de trabajo, ok. Eso es lo que busca eso es lo que busca el perfil de puesto, ¿no? Ahora, también, el perfil de puesto, perdón, el perfil de puesto, ¿para qué nos sirve? El perfil de puesto también nos sirve para que podamos tener claro qué es lo que queremos nosotros en el proceso de reclutamiento y selección de personal. Algo que muchas veces nos pasa es que, por ejemplo, yo puedo decir, quiero una secretaria, ya está. Pero ¿qué quiero de esa secretaria? Muchas veces eso no lo tenemos claro. Por ejemplo, no sé de repente qué carrera quiero que tenga, no sé de repente qué tipo de experiencia quiero que tenga, de repente no domino de repente qué habilidades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si es que yo no tengo claro todo ello, ¿qué es lo que va a pasar? De que al momento en el que yo convoque de repente este puesto de secretaria, ¿no? Que estoy buscando, al final solamente tenga cantidad de candidatos, pero no calidad, ¿no? O que simplemente esos candidatos no sean lo que yo esté buscando. Entonces, para eso me sirve el perfil de puesto, para que yo mismo, como reclutador y como empresa, tenga muy claro cuál es la necesidad, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy buscando, ¿no? Empezando por ahí. Después también, ¿para qué me sirve a mí este perfil de puesto? No solamente para el proceso de reclutamiento y selección de personal, sino que también tenemos, por ejemplo, el MOF, que es el Manual de Organización y Funciones, que a veces cuando queremos actualizar este MOF nos ayuda a tener un perfil de puesto completo para poder actualizar estos, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el perfil de puesto. Ok, ya acá vemos, por ejemplo, cómo se elabora un perfil de puesto. Empezamos, como dijimos, a describir el puesto general, desde el objetivo del puesto de trabajo, para qué queremos ese puesto de trabajo, cuál es la misión que tiene este puesto de trabajo, a qué departamento va a pertenecer, o departamento al que pertenece, ¿no? ¿Qué puestos le reportan? ¿A qué puestos le reportan? Clientes internos, clientes externos, ¿no? Personas externas con las que tiene que relacionarse, y también el perfil de puesto contiene la información del perfil de candidatos, como por ejemplo, estudios, conocimientos técnicos, experiencia laboral, otros requerimientos y también competencias personales y profesionales que tiene que desarrollar la persona que esté a cargo de la persona que esté a cargo de este puesto, ¿no? Entonces, todo eso es lo que contiene nuestro perfil de puesto, ¿no? Ahora, y acá, por ejemplo, les hemos dejado algunas plantillas del perfil de puesto para que ustedes puedan descargarlas y puedan orientarse de repente de ahí, puedan utilizar algún formato, puedan copiarse o puedan elaborar un formato similar para que puedan ustedes realizar su perfil de puesto, que básicamente, como ven, es una descripción detallada del puesto. Es el primer paso que deberíamos seguir para poder reclutar a nuestros candidatos. Recuerda que estos pasos son cíclicos, ¿ok? Y son interrelacionados uno con el otro. Es decir, si inicias mal con uno, el resto también van a estar mal. ¿Ok? Si empiezas mal por el primer paso, ya ten por seguro que el resto de tu proceso de reclutamiento y selección también va a estar mal. ¿Ok? De arranque tienes que iniciar bien con el primer paso. ¿Ok? Ese es el paso un poquito más crítico para poder elaborar, porque hay que tener mucha paciencia para poder hacerlo. ¿Ok? Entonces, es el paso dentro de todo un poquito más crítico, pero no es difícil tampoco. ¿Ok? No es difícil ni muy complejo poder hacerlo. Después también nos habla de el segundo paso, que es, acá lo vemos, el reclutamiento de candidatos, en el que una vez que ya terminamos nuestro proceso nuestra elaboración del perfil de puesto,
Se supone que cuál es la finalidad de culminar el primer paso del perfil de puesto es que ya tengamos claro qué es lo que queremos. ¿Okay? Esa es la finalidad. Que una vez que ya terminamos nuestro primer paso de elaborar el perfil de puesto, el segundo es que ya podamos ahora sí iniciar con lo que es el reclutamiento de candidatos. ¿Y qué es el reclutamiento? Atraer a los candidatos, es decir, convocar a nuestros candidatos. ¿No? Ahora, ¿cómo podemos nosotros convocar a los candidatos? Primero que nada, ¿quiénes son los candidatos? Son aquellos que voluntariamente se postulan a los diferentes puestos de trabajo que se ofertan. ¿Ok? Y ahora, ¿cuáles son los tipos de reclutamiento que nosotros tenemos para poder atraer a nuestros candidatos? Tenemos dos tipos de reclutamiento. Tenemos lo que es el reclutamiento interno y el reclutamiento externo. Y uno tercero, que es el reclutamiento mixto, ¿no? Que es una mezcla de ambos. ¿De qué nos habla el reclutamiento interno? El reclutamiento interno nos habla, nos dice de que es cuando nuestros candidatos van a ser nuestros propios trabajadores, ¿ok? Y acá nos lo menciona, ¿no? ¿Cuáles son nuestras fuentes de reclutamiento interno? Becarios, trabajadores, acá lo menciona, trabajadores, ¿no? Y personas que ya pertenecen dentro de nuestra empresa, ¿no? Por ejemplo, también antiguos trabajadores, ¿no? Personas que ya están involucrados con nuestra empresa. Ahora, ¿qué significa, no? De que, por ejemplo, mi propio trabajador, ¿no? El que ya trabaja en mi empresa, puede postular a otro puesto de trabajo dentro de mi misma empresa. ¿Ok? Por ejemplo, tengo el recepcionista de la empresa, ¿ok? Tengo el recepcionista y que se ha aperturado el puesto de asistente administrativo, ¿ok? Y el recepcionista cumple con todo el perfil, de repente este recepcionista se ha estado preparando, ¿ok? Para poder alcanzar un puesto más alto dentro de la empresa. ¿Ok? Y al ver que se ha aperturado este puesto de trabajo, él desea postular, puede hacerlo, por supuesto que puede hacerlo, ¿no? Si es que la empresa aprueba, ¿no? Lo que es el reclutamiento interno. ¿Ok? De repente tengo el asistente de recursos humanos y ahora se ha aperturado lo que es el puesto para el jefe de recursos humanos. ¿Ok? Y yo veo que el asistente cumple con el perfil de repente, ¿ok? Entonces él también, mi asistente, puede presentarse para poder ocupar este puesto, ¿ok? Del jefe de recursos humanos. Entonces ellos mismos los mismos trabajadores pueden postularse a diferentes puestos de trabajo. ¿Ok? ¿Qué es lo positivo? ¿No? Lo positivo es que este tipo de reclutamiento es mucho más económico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque básicamente no tengo que hacer gasto por publicidad, ni agentes externos, nada, porque son mis propios trabajadores. No que mis propios trabajadores, ellos también ya están más adaptados con la empresa. Ellos conocen ya la organización, así que para ellos no va a ser difícil adaptarse a la empresa porque ellos ya son parte de ella, ¿no? Y algunos aspectos de repente no tan positivos es la limitación de perfiles, ¿no? En el que ya que mis propios trabajadores van a ser mis candidatos, me voy a limitar al tipo de perfil que tengo dentro de mi empresa. ¿No? O también, por ejemplo, puede ser también la frustración, ¿no? De repente nos ha pasado varias veces que nosotros hemos postulado a puestos de trabajo en el que los hemos sentido ya muy cerca, casi ya en la palma de nuestras manos del puesto de trabajo y de pronto ya no nos llamaron, ya no nos convocaron, ¿no? O alguien más obtuvo el puesto de trabajo. ¿Y cómo nos dejó eso algunas veces? ¿No? Nos dejó mal, nos dejó tristes, nos dejó frustrados, de repente con cólera, con enojo, ¿no? Entonces, pero ¿cómo nos dejó eso? Eso nos dejó mal, ¿no? Y después de ello, pero al fin y al cabo la empresa no tiene que lidiar con estos sentimientos de los candidatos, porque la empresa solamente se queda con el candidato ganador y listo,
¿ok? En cambio, cuando trabajamos con el reclutamiento interno, la empresa sí tiene que lidiar con estos, la empresa sí tiene que lidiar con estos sentimientos de los candidatos que no ganaron porque siguen siendo sus trabajadores, ¿ok? Porque siguen siendo sus trabajadores. Entonces, por ese lado ya la empresa sí tiene que lidiar con estos sentimientos, ¿no? Entre los candidatos que no ganaron. Es por eso que recomendamos que tener una adecuada gestión con los candidatos, sobre todo cuando son nuestros propios trabajadores, ¿no? Y también tenemos las fuentes de reclutamiento. Uy, ¿qué pasó? Acá está, las fuentes de reclutamiento externo. ¿Cuáles son las fuentes de reclutamiento externo en nuestra organización? Ok, esto lo contrario al reclutamiento interno, ¿no? Reclutamiento externo es cuando ya los trabajadores, perdón, los candidatos son personas completamente ajenas a mi empresa, ¿no? Estos candidatos pueden ser, estos candidatos, por ejemplo, pueden, pueden encontrar la convocatoria por diversas fuentes, ¿no? Como por ejemplo los headhunting. ¿Qué son los headhunting? También conocidos como los cazatalentos. ¿Ok? Ellos son buscadores de talento especializado, ¿ok? Que ellos se encargan de, por ejemplo, ellos pueden tener ellos pueden tener ya perfiles de trabajo guardados y cuando ven que las empresas buscan a alguien con este perfil, ellos van y venden el perfil a la empresa, ¿no? O venden también el proceso que ellos pueden realizar, ellos van y le dicen a la empresa, ¿no? Yo tengo 10 perfiles que cumplen con lo que tú estás buscando, ¿no? Listo, págame a mí para que yo te haga el proceso de reclutamiento y selección. Y barato no te cobran, por lo general cuando te cobran todo un sueldo del trabajador, ¿ok? Entonces barato tampoco no es, ¿no? La social recruiting, ¿no? Como por ejemplo captación de talento, para poder generar vitalización de una oferta, como por ejemplo las publicaciones por LinkedIn, ¿no? Plataformas de búsqueda y empleo, como CompuTrabajo, Boomerang, todas ellas, ¿no? O más aún, por ejemplo, las outsourcing o las empresas de externalización, como existen empresas como, por ejemplo, Adecco, Manpower, por ejemplo, ¿no? Estas empresas como Adecco, Manpower, que son empresas que se dedican a, son empresas que se dedican a hacer procesos de captación de talento y de selección de personal a otras empresas y que también les cobran por este proceso, ¿no? Que de hecho sea de paso, este cobro que te hacen no es nada económico a las empresas. Entonces, definitivamente uno de los aspectos menos positivos de reclutamiento externo, no diríamos menos positivos, ¿no? Pero uno de los aspectos no tan positivos es que es muchísimo más la inversión que tenemos que hacer, ¿ok? ¿Por qué? Porque no hay que verlo como gasto, hay que verlo como inversión. Todo gasto que se haga en un trabajador, tenemos que verlo como inversión, ¿no? ¿Qué es la inversión? Es cuando tú inviertes el dinero y sabes que lo vas a recuperar con ganancias, no es lo mismo. Tú estás invirtiendo en un trabajador porque sabes que sabes que vas a ganar aún más de ello. ¿No? Pero cuando es un proceso de reclutamiento y selección externo, es mayor la inversión que tienes que hacer, ¿no? También otro aspecto no tan positivo es que la persona que va a ser completamente externa va a demorar más en adaptarse a la empresa, ¿ok? Porque es una persona, como lo repetimos, ajena a la empresa, que no solamente va a entrar a adaptarse sobre sus funciones, ¿no? Sino que también, este, sino que también está también adaptándose a la empresa, a las nuevas normas, los nuevos compañeros. Entonces, esto va a ser un poquito más lento, ¿no? Y por ahí nos dicen, ¿no? ¿Qué quiere decir está siendo gestionado por un reclutador, ¿no? Cuando a veces cuando postulamos algunas empresas o algo y nos sale el mensaje, ¿no? De que en su CV, su postulación está siendo gestionada por un reclutador, quiere decir que hay alguien de recursos humanos, lo más probable, que está revisando en ese momento tu documentación. ¿No? Hay alguien que de repente ha tomado interés en tu postulación
y está haciendo alguna revisión de tu documentación. Puede ser que esté verificando tus referencias, puede ser que simplemente haya tomado algún interés, puede ser que de repente ya haya destacado algo en tu CV, eso significa, ¿no? O que esté pasando una revisión de rutina como los demás CVs, ¿no? Estar gestionando que un reclutador esté gestionando tu CV o tu postulación significa que le está dando tratamiento. Es decir, que están trabajando en tu reclutamiento, ¿no? Y demora mucho, sí, sí demora. Aunque un proceso depende mucho también de la empresa y del puesto de trabajo, ¿no? Pero un adecuado proceso de reclutamiento y selección no es rápido, ¿ok? Por lo general, una vez que tú postulas, tienes que dar un plazo, ¿cuánto suele demorarnos, no? Por lo general suele demorar solamente revisión de CVs, dependiendo de la cantidad de candidatos y de CVs aptos, puede ser de hasta de 1, 2, hasta 3 semanas solamente de revisión de CVs, ¿no? Entre menos candidatos, lógicamente más rápido, ¿no? Pero entre más candidatos puede ser que demore más, ¿no? Después, ya, desde el momento en el que te llaman de repente para que pases evaluaciones, para una entrevista, todo ello, ya el proceso ya para que te llamen ya debería ser más corto. No debería exceder por lo general un par de días, ¿no? Una semana de repente, a lo mucho, tal vez 2 semanas, tal vez, ¿no? Exagerando, pero por lo general, desde el momento en el que por lo general te hacen una entrevista de trabajo, ya no debería ser mayor el plazo a una semana que te llamen para poder anunciarte si es que eres o no eres contratado, ¿no? Entonces ya no debería ser tan extenso ese tiempo, pero desde que tú te postulas, ¿no? Ya desde ahí empieza todo un proceso de tratamiento de tu CV, ¿no? Que eso es la gestión del reclutador, ¿no? Y precisamente es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Que es una vez que terminamos el proceso de reclutamiento y selección, viene el proceso de reclutamiento, que ya hemos visto las fuentes de reclutamiento, que puede ser que yo permita que mis propios trabajadores sean los postulantes o traer los postulantes de afuera, o por último, ¿no? Que ambos, ¿no? Que es el reclutamiento mixto, permitir que tanto mis trabajadores como personas externas puedan ser candidatos, que es lo más óptimo también, ¿no? Sin quitar la oportunidad a mis trabajadores y dando también la oportunidad a personas externas, permitir que varios puedan postular a mi proceso podría llegar a ser lo más óptimo dentro de mi organización. Y ese es el reclutamiento mixto, ¿no? Hay que ver el proceso de reclutamiento y selección como si fuese un concurso de televisión, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de un concurso de televisión? Por lo general, un concurso que agarra te traen participantes, ¿no? ¿Y qué hacen los participantes? Tienen que pasar diferentes pruebas, ¿no? Los participantes agarran y están participando de varias pruebas, y prueba tras prueba van quedando eliminados, ¿no? Van eliminándose hasta que se quedan con un solo ganador, y ese ganador por lo general es el que se lleva el premio mayor, ¿no es cierto? Entonces es igual el proceso de reclutamiento y selección, ¿no? El proceso de reclutamiento y selección, ¿cómo es? Es cuando traemos, en este caso, no participantes, ¿no? Sino que traemos candidatos. Traemos los candidatos y después los candidatos van a ir pasando diferentes evaluaciones. Una a una van a ir siendo descartados para al final quedarnos solo con uno, que ese uno va a ser nuestro candidato ganador, que lo que va a ganar es el puesto de trabajo, es decir, su contratación. Y precisamente nos vamos con este proceso de descarte de los juegos, por así decir, que es el proceso de selección de personal. ¿Ok? Este proceso de selección de personal, vamos a ver cuáles son las técnicas que podemos aplicar para poder seleccionar adecuadamente a nuestro personal. Y las técnicas a aplicar, vamos a verlas por acá, van a ser, uno, por ejemplo, pruebas a candidatos son la manera más verídica para poder verificar, ¿no? Por ejemplo, todo el perfil del candidato, ¿no? Ahora, ¿qué pruebas tenemos para poder aplicar a nuestro candidato? Empezando por las pruebas psicológicas, ¿no? ¿Y qué buscamos nosotros
¿qué es lo que nosotros buscamos conseguir en las pruebas psicológicas? Dos aspectos. Mediante las pruebas psicológicas de personalidad, precisamente ver eso, ¿no? El tipo de personalidad de mi candidato. Y segundo, mediante las pruebas psicométricas para poder medir las habilidades de mi candidato, ¿no? Y la pregunta que me pueden hacer es, ¿y por qué queremos saber las personalidades y las habilidades de un candidato, ¿no? Vamos a empezar con la personalidad. Así como hablamos para el comportamiento organizacional, ¿no? Todos tenemos diferente personalidad, ¿no? Y eso no es malo, ¿ok? Simplemente es que todos somos diferentes y tenemos que arrancar de esa premisa en que no existen personalidades buenas ni personalidades malas. Simplemente existen personalidades diferentes, personalidades distintas, ¿ok? Y en base a esto es que nosotros tenemos que buscar las personalidades que más se adapten a nuestro puesto de trabajo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo medimos esto, no? Con los test psicológicos. Los test psicológicos son los que nos van a ayudar a ver qué tanto se adapta tu personalidad con el puesto de trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo puedo ser una persona con un carácter fuerte, un carácter dominante, ¿no? Puedo ser una persona que de repente me gusta mucho que las personas tengan decisiones firmes, me gusta mucho que las personas tengan de repente, no sean indecisos, que las personas tengan muy claro lo que quieren, todo ello, ¿no? Ya está. Mi personalidad no tiene nada de malo. Simplemente es mi personalidad y ya. Perdón. Simplemente es mi personalidad y ya, ¿ok? Pero, por ejemplo, si con esta personalidad que yo tengo, tú me mandas a trabajar, por ejemplo, atención al cliente, ¿ok? No me va a ir bien en esa área de atención al cliente. ¿Por qué? Porque no voy a saber, por ejemplo, dar el trato paciente a mis clientes. No voy a saber no voy a saber cómo poder negociar con los clientes, no voy a saber de repente tener la paciencia para que un cliente pueda elegir, pueda cambiar de opinión, todo ello, no. Entonces, para ese tipo de trabajos no me voy a adaptar. Entonces, tú también tienes que tener, mediante tu perfil de puesto, muy en claro cuál es el tipo de persona que quieres contratar y el candidato verificar mediante su prueba, mediante su test psicológico de personalidad, que el candidato efectivamente cumpla con este perfil de personalidad, ¿no? Muchas veces he escuchado a candidatos, incluso personas profesionales, ¿no? Decir que los test psicológicos que aplicamos en el área de recursos humanos es para descartar si estás loco, ¿no? Si estás loco no te contratan, no, para nada, ¿ok? De hecho, no existen las personas locas, ¿ok? Todos tenemos personalidades completamente diferentes, ¿ok? Unos diferentes de otros, algunos nos adaptamos a ciertos ambientes, otros nos adaptamos a otros tipos de ambientes, eso es lo normal, ¿ok? Simplemente que a cierto tipo de trabajo tú te vas a adaptar y a otro tipo de trabajo no te vas a adaptar. Y lo que tenemos que buscar es que te adaptes, al puesto de trabajo, ¿no? También vamos a ver lo que es antes de pasar esta parte de las pruebas psicológicas, sí o sí va a ser necesario que lo aplique exclusivamente que lo aplique esto exclusivamente un psicólogo. ¿Ok? Para esta parte del proceso de reclutamiento y selección, sí o sí vamos a necesitar un psicólogo. ¿Ok? El psicólogo es el que va a requerir que eh, el psicólogo es el único que puede aplicar estos test y dar la interpretación adecuada, porque ellos son los que han estudiado todos esos años para poder aplicar, interpretar y darnos el mejor diagnóstico posible, ¿ok? Ahora, en caso que de repente en la empresa o en el área no contemos con un psicólogo, este servicio se puede terciarizar. Hoy en día existen muchos psicólogos freelance
es decir, psicólogos independientes que realizan este proceso, ellos totalmente, ellos realizan este proceso por sí solos, y también existen hoy en día muchos centros psicológicos que también te realizan este proceso, ¿no? Y ellos te hacen el cobro, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de poder de poder realizar estas evaluaciones, ¿no? Y también tenemos los test psicométricos, que son test de inteligencia, que de repente en algún momento cuando tú has postulado te los han aplicado, solo que no te has dado cuenta que eran estos test, ¿no? Por ejemplo, de repente en algún momento que has postulado una empresa, has visto que te han dado un test de razonamiento matemático, ¿no? En donde te han puesto de repente series. Te han puesto 4, 8, 24, 34, ¿no? ¿Qué número sigue? Y tú has dicho, ya, acá hay series, ¿no? De repente te han puesto varias palabras y te han dicho cuál es la que está mal escrita, ¿no? ¿Cuál es el sinónimo? ¿Cuál es el antónimo? ¿No? Y tú has dicho, que esos son test de razonamiento verbal, razonamiento matemático, ¿no? Y no. Estos son test de, estos son test psicométricos, test de inteligencia, que lo que buscan es poder medir tus habilidades, ¿no? Entonces también es importante poder aplicar estos test, ¿ok? Ahora, ¿qué más buscamos de la aplicación de estos test? O mejor dicho, ¿qué otras pruebas podemos aplicar para poder medir qué otras pruebas podemos aplicar para nuestra parte de selección de personal? También las pruebas de conocimientos, ¿ok? Que no basta simplemente con que yo hable con el candidato y que el candidato me diga, sí, yo sé, yo conozco, yo domino, ¿ok? No, sino que también, este, sino que también el candidato demuestre que efectivamente conoce, que efectivamente domina, que efectivamente sabe. ¿Ok? ¿Y cómo puede hacerlo eso? Mediante una prueba de conocimientos. ¿Cómo puede ser la prueba de conocimientos? Puede ser mediante un examen, ¿ok? Literalmente un examen en el cual lo sientes con una hoja y un papel y responda preguntas, o con un formulario de Google, por ejemplo, ¿no? Puede ser mediante una entrevista, pero en esa entrevista no le vas a preguntar, ¿y por qué quieres trabajar acá? Las preguntas de una entrevista no, sino una entrevista netamente de conocimientos, ¿ok? Una entrevista en la cual tú puedas agarrar, por ejemplo, si es un asistente de recursos humanos, ¿no? Y le puedas preguntar, ¿qué me dice la ley 29784, ¿no? ¿Cuántas capacitaciones tenemos que dar al año a los trabajadores? ¿No? En base a qué tienen que ser estas capacitaciones. Fuera del horario laboral, puedo capacitar a los trabajadores de repente. Dime cuántos tipos de organigrama hay de repente por ahí, ¿no? ¿Qué me dice la ley? En la ley 27444. Entonces, de preguntarle así, ¿no? Hacerle preguntas estrictamente de conocimiento para que te pueda responder, ¿ok? Entonces, también puede ser mediante un tipo de entrevistas, dinámicas de grupos. La cosa es que tú tengas que aplicar alguna técnica en la que te demuestre su conocimiento. No te puedes confiar en que únicamente el candidato te diga, yo sé, yo domino, yo conozco, no te puedes confiar en ello, ¿ok? Lo que tú tienes que hacer es validar el conocimiento mediante la prueba, ¿ok? También vamos a ver lo que va a hacer, por este caso, vean, aquí está, ¿no? También vamos a ver otra prueba que también se puede aplicar, puede ser algunas pruebas de habilidades, ¿no? Puede ser incluso también trabajos a prueba, ¿no? Pero ¿a qué me refiero trabajos a prueba? ¿No? Que de repente puedas darle de repente, a ver, no sé, supongamos, ¿no? Es un asistente de recursos humanos, ¿no? Dime, ¿sabes calcular remuneraciones? Sí, ya, calcúlame la remuneración calcúlame la gratificación de ese trabajador que gana esta cantidad al mes y recibe este bono de tanto y ganó estas horas extras, ¿no? Calcúlame su gratificación. Entonces es un ejercicio práctico, ¿ok? También puede ser mediante ello. Y por último, también las entrevistas de trabajo. ¿Ok? Que tenemos tres tipos de entrevistas. Tenemos las entrevistas estructuradas,
las entrevistas semiestructuradas y las entrevistas abiertas. ¿Cómo son las entrevistas estructuradas? ¿Cómo son las entrevistas semiestructuradas? ¿Y cómo son las entrevistas abiertas? Entrevistas estructuradas es cuando el reclutador, en este caso, se va ya con una lista de preguntas armadas. Ok, es cuando el reclutador ya va con las preguntas listas que va a realizar y la entrevista las encierra única y exclusivamente a esas preguntas y nada más. Ok, no es que no es que no es que él va a entrar mucho a la conversación, no es que en este caso no va a dialogar, va a improvisar, no, sino que él ya va a tener las preguntas armadas, ¿no? Y ya se va a limitar a preguntarle lo que ya tiene preparado. No va a entrar mucho a la improvisación, ¿no? Ni se va a salir mucho de esta línea, ¿ok? Esa es la entrevista estructurada. La semiestructurada es una entrevista que le va a dar un poco más de libertad, que si bien es cierto, igual va a ir preparado ya con las preguntas que tiene listas para elaborar, ¿ok? Que si igual va a ir ya con las preguntas listas que va a tener para elaborar, ¿ok? Le va a dar un poco más de libertad de repente para poder alternar el orden de las preguntas, de repente para poder aumentar alguna pregunta que no tenía planeada, de repente para poder eliminar alguna pregunta, ¿no? Pero que le va a abrir un poquito más la ventana, pero sin alejarse mucho de las preguntas preparadas. ¿Y cuáles son las entrevistas abiertas? No, las entrevistas abiertas son aquellas que no tienen ningún tipo de preparación previa. Ok, las entrevistas abiertas son aquellas las entrevistas abiertas son aquellas que ya nuestro reclutador va a la improvisación. ¿Ok? Más que a la improvisación es que el reclutador ya tiene la suficiente preparación para poder elaborar una entrevista desde cero sin necesidad de planificarla. ¿Ok? Cuando ya la experiencia que él tiene va a permitirle que en esa entrevista él pueda obtener toda la información necesaria sin haberse preparado previamente. ¿Y en qué situaciones se recomienda por esas entrevistas? Por ejemplo, la entrevista estructurada. ¿A quiénes se recomienda? Definitivamente a las personas que son nuevas en el área de entrevistas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, si tú estás realizando tus primeras entrevistas de trabajo, ¿no? Entonces, definitivamente vamos a recomendar que empieces con entrevistas cerradas, ¿no? Que literalmente vayas con tu hojita, ¿no? Y te encierres a hacer o mejor dicho, te centres en entrevistar en base a las preguntas que ya tienes preparadas, ¿no? Y también para quién vamos a recomendar las entrevistas cerradas. Cuando tienes varios candidatos para el mismo puesto, ¿ok? Cuando tienes varios candidatos para un mismo puesto. ¿Por qué? Porque si tú aplicas una entrevista abierta a varios candidatos para un mismo puesto, no vas a poder aplicar una entrevista justa. Imagínate que tienes 3 candidatos para el puesto de asistente de recursos humanos. ¿Ok? Y te digas, a ver, ¿qué pasa el primer candidato? ¿No? Pasa el primer candidato y le preguntas, a ver, dime tú, ¿qué me dice la ley 728? Dime tú, ¿de qué me habla la ley 727? Dime tú, en construcción civil, dame los 3 precios, los 3 jornales de los operarios, los oficiales y los peones, ¿no? Dime tú, por ejemplo, del decreto legislativo 276, mencióname los derechos laborales. Listo, muchas gracias, ¿ok? Una entrevista bastante compleja, es una entrevista de conocimientos, nada fácil, ¿no? Bastante compleja. Entra el segundo candidato, ¿no? Y al segundo candidato le preguntas, y dime, ¿por qué quieres trabajar en esta empresa? Mencióname 3 defectos tuyos, 3 virtudes, ¿no? Y dime, ¿qué te apasiona? ¿Qué te gusta? ¿No? Perfecto, muchas gracias, ¿no? Y después viene
Y después viene de repente el tercer candidato y le preguntas, a ver, pasa, dime cuál es tu nombre completo, a qué te dedicas, ya, listo, muchas gracias, ok, y listo, y acabó la entrevista. Ok, entonces no acabas de aplicar una entrevista justa. ¿Por qué? Porque son tres candidatos que están postulando al mismo puesto, ok, pero las entrevistas que has hecho son totalmente injustas porque mientras a uno le has puesto una entrevista realmente compleja, a otro le has puesto una entrevista muy sencilla, muy subjetiva, y a otro prácticamente ni lo has entrevistado. Ok, entonces no vas a poder decir él es el que hizo la mejor entrevista, nada. ¿Por qué? Porque se aplicó una entrevista muy injusta. En cambio, con una entrevista estructurada, entrevistas a todos por igual y la evaluación va a ser por igual. ¿Ok? Y también algunas recomendaciones que damos para la entrevista es que la entrevista trate de hacerla hasta la parte final del proceso. ¿Ok? Evita conocer al candidato antes de evaluar la documentación. ¿Por qué? Porque te puedes hacer muchas ideas anticipadas a este proceso. ¿Ok? Cuando conoces antes al candidato puede entrar la subjetividad de repente, de verdad se ve de todo en las áreas de recursos humanos, ¿ok? Se ve de todo, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué es lo que he visto algunas veces desde que he sido asistente, ¿no? De incluso practicante de recursos humanos, ¿qué es lo que veía? ¿No? Que aplicábamos entrevistas, por ejemplo, y había, por ejemplo, un CV que destacaba muchísimo, ¿no? Y llamábamos para entrevista supongamos una chica, ¿ya? Y la chica daba una muy buena entrevista, la chica daba muy buena, tenía un muy buen CV, tenía buenas recomendaciones, tenía todo de repente la chica, ¿no? Y uno se quedaba impresionado y decía, mira, qué buen se ve, ¿no? Y cómo reaccionaban algunas veces ciertos reclutadores. No les miento, esto es lo que a veces nos decían ciertos reclutadores, nos decían, sí, se ve buena, pero ¿sabes qué? No me da buena espina. Sí, sí, no sé, hay algo en esa chica que no sé, pero no me gusta. ¿Y qué hacemos? No, llámame a alguien más, no me da buena espina. ¿Ok? Y es como que, ¿cómo le sustentas eso a un candidato, no? ¿Cómo agarras y le dices a un candidato, ¿y qué pasó? ¿Por qué no me contrataron a mí? Yo pensé que el puesto era mío, yo pensé que me había destacado más entre los demás candidatos, ¿no? Si mi perfil era bueno, ¿por qué no me contrataron? Ay, es que sabes que no le hice buena espina al jefe. ¿Cómo sustentas eso, no? Pero a veces pasa. O también nos ha pasado muchas veces, ¿no? Que vienen candidatos, tenemos candidatos, ¿no? Tenemos muchos candidatos que cumplen con el perfil, que podrían ser buenos dentro del puesto de trabajo, pero viene un candidato que de repente no cumple para nada con el perfil, pero ¿qué pasa? A veces que nos dicen, sí, pero ¿sabes qué? Tiene cara de buena gente, ¿no? La lista tiene toda la actitud, es muy carismático. Sí, pero ¿sabes qué? Se ve buenito, pobrecito, ¿no? Viste su carita, estaba preocupado, parece que en ese trabajo contrátalo. También me ha pasado eso, ¿eh? Entonces, evitamos mejor aplicar la entrevista, ¿ok? A inicios. Es mejor aplicar la entrevista al final del proceso, cuando tú ya tienes previamente mapeado todo acerca de este candidato sin conocerlo. Ya sabes más o menos cómo es su personalidad por su test de personalidad. Ya sabes cuáles son sus habilidades, sus competencias, sus virtudes incluso por su test de habilidades. Ya sabes cuáles son ya sabes qué es lo que sabe, qué es lo que domina, qué es lo que conoce por su test de conocimientos. ¿Ok? Entonces ya tienes todo ello, ¿ok? Entonces ya puedes tener una entrevista mucho más clara con esta persona, ¿no? Y de acuerdo ya poder tomar una decisión final. Por eso siempre recomendamos que la entrevista trate de ser de repente uno de los últimos pasos que se, ¿no? Ya depende. En realidad, para aplicar este proceso, no podríamos decir que hay una pauta, no podríamos decir que hay el orden adecuado, no. En realidad depende muchísimo de cómo quieran darlo las empresas, ¿no? Por ejemplo, yo les comento de una empresa, es una peluquería, no es peluquería, es salón de belleza y de spa. ¿Ok? Y es muy conocido por lo menos en Perú y a nivel internacional también, ¿ah? ¿Ok? A nivel
A nivel internacional también, ¿ah? Por ejemplo, se llama, bueno, no vamos a decir el nombre, casi digo el nombre, ¿no? No vamos a decir el nombre, pero es muy, muy conocida, ¿no? Y me acuerdo que hace 2 años, más o menos, yo postulé un puesto ahí que estaban buscando un administrador para, un administrador general. Entonces ya dije, bueno, postular el puesto de trabajo y me acuerdo que hicieron primero una entrevista preliminar, ¿ok? Que sí es bueno hacer eso, ¿no? Entonces, ¿qué es una entrevista preliminar? Es una entrevista inicial con todos los candidatos que han iniciado. Perdón, con todos los candidatos que han postulado, no todos, o sea, no los 2000 y tantos, no, sino candidatos que han pasado un primer filtro del CV, porque el primer filtro es del CV. Tú postulas y en tu CV se ve si cumples o no cumples con los requisitos de lo que has postulado, ¿no? Entonces, si tú cumples con al CV con el 100%, pasas a un segundo filtro. Entonces, empezaron por ello que éramos como 30 candidatos más o menos, ¿no? Candidatos en este caso, porque lo que buscaban era una administradora, era mujer, ¿no? Ya. Entonces, ya como 30 candidatos. Listo, acá estaban las 30 candidatas, estábamos ahí conectadas, ¿no? Porque fue por Meet la reunión. Entonces, en esa entrevista preliminar, ¿qué hicieron, no? Primero hicieron una explicación acerca de la empresa, hicieron una explicación, por ejemplo, acerca de cómo iba a ser el proceso de reclutamiento y selección, ¿no? Que eso por ejemplo, es muy bueno, ¿no? Que los candidatos sepan cómo, de ahora en adelante, que ellos están interesados y postulados en este puesto, ¿no? Que sepan cómo va a ser el proceso, cómo va a ser el proceso de postulación, ¿no? Con plazos, fechas, todo ello, que eso me pareció bastante bueno, ¿no? Listo, y de ahí te explicaban, por ejemplo, beneficios, salario, prestaciones, no seguros, todo ello, ¿no? Entonces ya está. Entonces, esta entrevista preliminar y después para que las candidatas se presenten rápidamente, ¿no? Como por ejemplo, yo soy Vania Mancilla y soy magíster en recursos humanos, ¿no? Ya está, así nada más. No era una presentación extensa, no era para que cada una se presente ante los reclutadores. Listo, hasta ahí me pareció bien eso, ¿no? Pero era en grupo, me acuerdo. Me pareció bien. Entonces, básicamente lo que ellos buscaron en esa primera entrevista fue asegurar de estos, supongamos que eran como 30, ¿no? De estos 30 candidatos, ¿cuántos efectivamente se quedan cuántos efectivamente se quedan para las siguientes postulaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos buscaron, que me pareció bien, en realidad, ¿no? Después de esto, agarraron y nuevamente nos citaron a todas las candidatas presencialmente a llenar ya lo que eran las evaluaciones psicológicas, los test de inteligencia, todo ello, ¿no? Y que igual era como que una salita y todas juntas llenando las evaluaciones, ¿no? Lo cual ya también podía ser pasable, ya que las evaluaciones, no importa que estén todos sentados uno al lado del otro, igual eso es personal, ¿no? Entonces igual ahí ya no hay tanto, eso es personal, ¿no? No importa que se sienta al lado de la otra persona, ¿no? Ya está. Pero después empecé a ver que todo lo trabajaban en base a grupos, ¿ok? Entonces, que cada fase era en base a grupos. Por ejemplo, tu test de conocimientos lo dabas con otras 3 personas en ese momento, ¿ok? Era como que, por ejemplo, ya cada 3 pasen al salón. Y era que, por ejemplo, pregunta número 1, levanten la mano quién sabía. Pregunta número 2, la respondes tú. Pregunta número 3, pregunta número 4. Lo cual era como crear una competencia y poco sana, ¿ok? Lo cual yo me di cuenta y dije, bueno, no sé qué tanto le funcione esto, ¿no? Después, y todo era en grupo, no había nada personalizado, ¿no? E incluso hasta la entrevista final, ¿no? Al final quedamos 5 finalistas y hasta la entrevista final fue así como que un meet y entraron las representantes, ¿no? De la empresa, ¿no? Que eran de otros lugares incluso. Era como que ya, a ver, están haciendo conectados y empezamos por ti. Empiezas tú, las preguntas, todo y la entrevista era delante de las demás candidatas. Listo, muchas gracias. Empezamos por la segunda. Entonces, ¿qué pasó? También era un proceso injusto. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, era la cuarta candidata, ¿no? Para entrevistar. Yo ya escuchaba, ¿no? ¿Qué le preguntaban a la primera, a la segunda, a la tercera? Ya me iba preparando para poder responder mejor. Y definitivamente yo como cuarta candidata di una mejor entrevista, o por lo menos es lo que creo, que di una mejor entrevista que la primera y que la segunda. Porque ya estaba más preparada con las preguntas que le hicieron a comparación de ellas que las agarraron así frías, ¿no?
con las preguntas, pero ya las demás candidatas estábamos escuchando lo que les preguntaban a los demás, ¿no? Entonces, y que no fue nada personalizado hasta ese momento, hasta las entrevistas que acabaron, ¿no? Entonces, ahí supe que ese proceso ya no estaba siendo bien aplicado. ¿Por qué? Porque estaba poniendo en desventaja a sus propios candidatos. No estaba dando la personalización adecuada. Y que al final no me llamaron, ¿no? Es decir, que encontraron un candidato que consideraron ellos que era mejor para ellos. No me llamaron, ¿no? Entonces, y sé que contrataron otra candidata y después de un tiempito, habrán sido menos de 2 meses, ¿no? Y publican, veo que agarran y publican nuevamente en la página, ¿no? Se busca administradora, ¿no? O estamos requiriendo administradora, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que había pasado en ese momento? No lo sé, pero definitivamente la persona que ellos habían contratado no había resultado. Y no es culpa de la candidata, ¿no? Porque tenían muy buenas profesionales, ¿ok? Tenían muy buenas profesionales en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que había pasado? Que su proceso de reclutamiento no estaba siendo el adecuado, ¿ok? Y lo que había generado de que de repente ellos mismos no tenían muy claro qué es lo que querían, y al momento en el que contrataron a uno de su personal, pues de lo más probable es que ya en acción se dieron cuenta de que eso no es lo que necesitaban, repito. No es culpa de la persona que habían contratado, sino, ni siquiera que buscar culpable acá, ¿no? Sino que hablemos de la responsabilidad, ¿no? No es responsable la persona que habían contratado, sino que la misma empresa no había dado adecuadamente su proceso de reclutamiento y selección. Entonces hay que tener también mucho cuidado porque cuando cometemos un error en estos procesos, ¿en qué termina? ¿Cuál es el error cuál es el resultado de cometer un error en estos procesos? Contratar a la persona inadecuada, ¿ok? Y definitivamente no tener el respaldo necesario para cubrir las necesidades de nuestros puestos, ¿no? Y precisamente hablamos de que una vez que terminamos nuestros procesos de selección de personal, todo ello, ya seguimos con lo que es el proceso de contratación, ¿ok? Ahora, el proceso de ahora, el proceso de contratación, permítame. Sí, ahora sí, el proceso de contratación, vamos a ver, ¿no? ¿Qué es el contrato de trabajo? El contrato de trabajo es la oficialización, ¿ok? Es la oficialización la oficialización de la relación laboral entre el trabajador y el empleador, ¿ok? ¿Y quiénes pueden firmar este contrato de trabajo? Cualquier persona mayor de edad. También cualquier persona menor de edad, siempre y cuando su tutor legal se lo permita, si es que esta persona es mayor de 16 años. ¿Ok? Y por último, también, si es que es un menor de edad y está legalmente emancipado, también puede firmar su contrato de trabajo. ¿Ok? Y también los extranjeros, siempre y cuando su legislación sea aplicable, ¿no? ¿Y qué nos pide, no? La legislación para los extranjeros que tengan simplemente el permiso de trabajo, nada más, ¿ok? Y de acuerdo ello pueden firmar su contrato de trabajo. Recordar que existe el contrato verbal y el contrato escrito, ¿ok? Recordar que existe el contrato verbal y el contrato escrito. ¿Qué es el contrato verbal? El contrato verbal es cuando por acuerdos de buena fe se acuerda de manera oral los términos del contrato. Y el contrato escrito, ¿ok? Es cuando todos estos términos quedan plasmados y firmados. Ambos son totalmente válidos, solamente que recordemos que el contrato verbal
carece de validez legal. ¿Ok? Y hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy, estimados. Ya para nuestra cuarta sesión terminamos esta parte muy chiquita que nos queda porque justamente vamos a entrar también a lo que es legislación laboral en nuestra cuarta y quinta sesión, en la que ya vamos a ir viendo estos temas a más profundidad. Así que conmigo va a ser de todo por el día de hoy, estimados, y los dejo con nuestra coordinadora. Un placer haber llevado este día en nuestra sesión y los dejo. Que tengan un excelente fin.